Hola, soy Luciana y hoy les hablaré sobre el virreinato. ¿Cuál es el inicio del virreinato? Después del descubrimiento y conquista del Perú, los españoles buscaban poblar sus nuevas tierras, utilizando las encomiendas. En las encomiendas, la corona española daba a una persona el derecho de recibir servicios y tributos de una población indígena. Esto permitió que muchos encomenderos acumularan muchas riquezas y poder político. Esto llegó a causar incluso conflictos entre ellos, como la guerra entre Francisco Pizarro y Diego de Almagro. Al enterarse de la corona española de los abusos hacia los indígenas de parte de los encomenderos y los conflictos que había entre ellos, esta decide promulgar las leyes nuevas, que formarían una nueva autoridad para gobernar esta nueva sociedad. ¿Cuáles fueron las consecuencias del virreinato? Muchos encomenderos no quedaron conformes con este nuevo virreinato y muchos se rebelaron contra la corona española. Por ejemplo, Gonzalo Pizarro se levantó para liderar a los encomenderos contra la corona. Esta rebelión duró 4 años y al comienzo Pizarro derrotó fácilmente a las fuerzas a favor del virreinato. Al saber esto, el rey mandó a Pedro de la Gasca a luchar contra Pizarro. Años después de que de la Gasca derrotara a Pizarro, se inició un segundo levantamiento de los encomenderos, liderados por Francisco Hernández Girón, quien también fue derrotado. Debido a esto, los primeros virreyes no lograron hacer mucho, y fue por esto que el rey Felipe II designó como nuevo virrey a Francisco de Toledo. Una de las primeras cosas que hizo Francisco de Toledo fue conocer a fondo todos los territorios del virreinato. Toledo recorrió Jauja, Huamanga y Cusco, recopilando información sobre las creencias y costumbres andinas. Esta visita permitió a la corona presentarse ante los pueblos andinos como sus libertadores del yugo inca. De Toledo comenzó a reorganizar las poblaciones indígenas en pueblos llamados reducciones. De Toledo cambió también la forma en que los indígenas trabajaban para los españoles, utilizando el sistema de mitas. Con este sistema logró darle mano de obra a una de las minas más importantes del Perú, las minas de Potosí, convirtiendo al Perú en un centro mundial de producción de plata. Finalmente, se encargó también de apaciguar las rebeliones incas y españolas que seguían surgiendo. Organización social del virreinato. En el virreinato habían 2 tipos de autoridades, locales y metropolitanas. Las autoridades metropolitanas estaban formadas por el rey, el Consejo de Indias y la Casa de Contratación de Sevilla. El rey era la máxima autoridad en España y en las colonias. Las decisiones finales se tomaban siempre por el rey, quien gobernaba por medio de decretos. El Consejo de Indias era la institución con más autoridad después del rey. Este Consejo de Indias asesoraba al rey en todos los asuntos de las colonias. Finalmente, la Casa de Contrataciones de Sevilla regulaba todo el comercio entre Europa y las colonias. Las autoridades locales estaban conformadas por el virrey y las audiencias, el corregidor, las intendencias, los cabildos y los caciques. El virrey gobernaba en América y era la máxima autoridad, representando al rey. En lo militar, el virrey era el capitán general del ejército y era responsable de defender el virreinato de invasiones y rebeliones. Existían las audiencias, que eran tribunales de justicia. La más grande era la Real Audiencia de Lima. Esta era el máximo tribunal y limitaba el gobierno del virrey. La Real Audiencia también asumía el gobierno en la ausencia del virrey. Dentro de las audiencias existían los corregidores, quienes representaban al virrey en el territorio de cada audiencia. El corregidor se encargaba de organizar los tributos y la mano de obra dentro del territorio. También repartía mercancías entre los pueblos andinos, normalmente de manera injusta. Esto hizo que los corregidores
fueran muy odiados y por eso mismo eventualmente los corregimientos fueron reemplazados por intendencias. Para gobernar las ciudades existían los cabildos. Básicamente organizaban las ciudades, repartían tierras, cuidaban los caminos y organizaban la policía local. Finalmente, entre la población indígena y los españoles, los caciques intermediaban y colaboraban con el corregidor y las intendencias para colectar tributos y mano de obra de los pueblos indígenas. Razas y castas del virreinato. En el virreinato, los pobladores se dividían entre 3 razas puras: blancos, indios y negros. A pesar de tratar de mantener la pureza racial, surgieron mezclas entre razas llamadas castas, como por ejemplo los zambos, que eran mezcla entre negros e indios, y mestizos, que eran mezcla de blancos e indios. Los blancos se conformaban por criollos y peninsulares. Los criollos eran españoles nacidos en América, mientras que los peninsulares habían nacido en España. Los peninsulares tenían más privilegios que los criollos, lo cual eventualmente fue una causa de conflicto en el virreinato. Por otro lado, los indios también se conformaban en diferentes categorías. La nobleza indígena era descendiente de los grandes señores del Tahuantinsuyo y no daba tributo. Tenían tierras y no formaban parte de las encomiendas. Los caciques eran aristocracias regionales, que tampoco pagaban tributo y estaban exentos de la mita. Ellos eran funcionarios que intermediaban entre los pueblos indios y la autoridad colonial. Los indios del común eran los indios que eran utilizados como mano de obra, como tributarios. Ellos eran separados en las reducciones de Toledo y eran enviados en las minas del Potosí. Para poder conseguir la mano de obra que faltaba aún después de esclavizar a los indios, las autoridades virreinales decidieron importar esclavos del África. De ahí vinieron los negros, que siempre fueron considerados como propiedad y no como personas. La economía del virreinato. En la economía del virreinato había 3 principios importantes: el mercantilismo, el exclusivismo y el intervencionismo. Según el mercantilismo, lo más importante para la riqueza de un reino era el oro y la plata, descuidando la agricultura y otras actividades. El exclusivismo decía que España y sus colonias podían comercializar entre sí, pero las colonias no podían comercializar con otras colonias y otros países. El intervencionismo decía que la corona controlaba la producción de sus colonias. Por lo tanto, el virreinato se dedicó principalmente a extraer plata y oro de minas como Potosí, Huancavelica y otras minas. Para soportar toda esta extracción, la mano de obra fue conseguida del pueblo indígena como la mita, que obligaba a los indios a trabajar sin paga en la. El fin del virreinato. A partir de los inicios del siglo XIX, iniciaron varias rebeliones para independizarse de la corona española. Estas rebeliones ocurrieron en Gran Colombia, Guayaquil, Argentina, Chile y otros lugares. Sin embargo, el virreinato del Perú fue el lugar donde se pararon muchas de estas rebeliones, incluyendo otras del mismo virreinato, como la de Cusco. Sin embargo, para 1820, una expedición militar liderada por José de San Martín comenzó a ocupar las grandes ciudades del virreinato, incluyendo la misma Lima. Aunque el virreinato se movió a Cusco, eventualmente fue derrotado y fue disuelto.